La siguiente anécdota se supone real. Tuve conocimiento de ella hace ya varios años por medio de varios compañeros universitarios, los cuales conocieron de ella gracias a un familiar del desventurado. Le ocurrió a un taxista, proveniente de México, en una finca comarcana a un pueblo jalisciense. El taxista se mantiene anónimo. Ignoro su nombre y su aspecto, aunque lo deduzco decidioso, testarudo e incauto. Lo presupongo un joven adulto, de alrededor de unos 30 años de edad. Estaba por acabar su turno en el servicio. Había comenzado a las 5 a.m. y terminaba a las 12 p.m. Fue a petición suya con el dueño ese inusitado horario. Llevaba a su último pasajero al cementerio. Había ocurrido un sepelio y el pasajero no pudo llegar a tiempo. Iba a dejarle flores al finado por respeto a este, contó el taxista. Se precipitaba un céfiro, indicio de lluvia. Hace días que no había, el tiempo estaba nublado y seco. Esto lo hizo apresurarse. Tenía que entregar el taxi al otro compañero en la estación y tendría que caminar hasta su casa bajo la lluvia. Cuando dejó al pasajero en su sitio, le dijo que esperara, que no tardaría. Mientras lo hacía, recibió un mensaje. Puedes llevarte el taxi a tu casa. Hoy no lo trabajaré. Ya hablé con él. Refiriéndose al dueño del taxi. El dueño no le mencionó nada acerca de un doble turno. Entendió que estaba de acuerdo en que lo guardase temprano. Tal vez sea porque sabía que le diría que no. Se dijo a sí mismo. Se percató que su celular estaba por descargarse. Buscó en la guantera el cargador, y en eso, entre documentos, vio que en el fondo estaba una tableta de ácido. Se sabe que es un drogadicto empedernido. Sí, no tanto para no poder mantener su trabajo, pero sí que dispone de una gran parte de su tiempo al vicio. Y aunque su droga predilecta no es ni por lejos la dietilamina, necesitaba de una. Había comprado varias de ellas hace días, depositándolas en la cartera. La guardó en la guantera por comodidad. Cuando recogió su cartera, una de ellas resbaló y se quedó en la guantera. Tuvo suerte de que no la descubrieran durante todo ese tiempo. Después, como si fuera una obra de la providencia, el pasajero le pagó el servicio y le dijo que se podía ir, que un amigo lo iba a recoger. Tenía la tarde libre. No es de extrañar que le surgieran pensamientos sobre el LSD. En su casa tenía visitas. Sus familiares no querían que supieran de sus deseos furtivos. Su familia sabía de sus adicciones. Lo despreciaban en cierta forma. Sí, pero lo aceptaban. Era su problema. Nunca lo estimaron lo suficiente, pero no querían hacer una escena con los visitantes. Y sus amigos estaban indispuestos, cuenta. No tenía dentro del pueblo donde ingerirla, por lo que se refugió en la idea de hacerlo en una finca. Ya que estaba en la periferia del pueblo, podía aprovechar. Lógicamente, al tratarse de un adicto, preponderó la droga ante las condiciones. Si empieza a llover, corro al taxi. Las compré leves. No tienen por qué alterarme. Nadie me espera, se dijo a sí mismo. Así que condujo más allá del cementerio, a unos metros de distancia. Estacionó el auto a orilla de camino y tomó un celular que estaba sobre el cenicero, el cual utiliza solo de reproductor musical ya que carece de SIM. Posteriormente se dirigió hacia una finca intestada. Ya varias veces lo había hecho. Dadas las circunstancias, sabía que estaba abandonada. Subsecuentemente, la soledad y la inactividad del terreno lo deterioraron, convirtiéndose en un paraje agreste y umbrío, lo que le propiciaba un aspecto lúgubre y pernicioso. Esto menguaba aún más a los transeúntes. Menciona que apenas si se pudo abrir paso a través de la empedrada. Se sumergía en maleza y cieno debido al paso divergente de los riachuelos. Era una empinada. Aunque no fue una copiosa distancia, no tardó en adentrarse, allá en donde se perdía la nimia mampostería, y solo se divisaban las veredas. Cuando llegó a un sitio de su gusto, ingirió la tableta con celeridad. Reprodujo la música con recato, casi muda, solo para su sentido. Pasaron horas, no tuvo noción de cuántas, pero fueron alrededor de 5, menciona. Sus sentidos se atenuaron escasamente. Era una dosis suave, no más de 20 micropuntos, nos dice. Inclusive se sentía estafado.
Las demás ni siquiera habían durado sus efectos más de una hora. El reproductor se había descargado. Solo contemplaba el lóbrego y vacuo entorno a la orden de sus pensamientos. Súbitamente, escuchó una voz. Era remota y tenue, pero acrecentaba gradualmente. Tenía un sentido melódico, como una canción. Aunque no entendía nada, lo percibió como si fuera una maraña de palabras, fuera de sintaxis, de dicción, todas mezcladas y burdas. Tal vez su limitado léxico no le permitió describirlo con claridad. A los minutos supo que era un arriero, cargando leña en las recuas. Se dirigía hacia la empedrada. Cuando lo vio, el arriero dejó su tonada y comenzó a mascullar. No distinguió nada de lo que dijo. Supuso que era la misma tonada, solo que apocada por verlo. Lo saludó con cortesía, pero lo ignoró. Nada que lo hubiera sorprendido, así se les conocía a los foráneos. Pasó otro rato. La sinestesia que le provocó el ácido era sucinta, persistía, pero se desvanecía minuto a minuto. El taxista estaba listo para retirarse. Después de ese efímero placer, tomó el reproductor y lo depositó en su bolsillo. Pero, en un segundo insólito, ahí estaba de nuevo la voz, farfullando. La misma prototonada, proveniente del mismo lugar. Enrareció su semblante. Ya hace rato que se había ido el arriero. Primero pensó, debe ser otro, pero dudó al instante al escuchar que era la misma voz. La curiosidad lo petrificó. Quería ver quién era. Al pasar los minutos, lo vio otra vez. El mismo arriero. Eso lo anonadó. Se perdió. La maleza oculta el camino. Lo más probable es que caminó en círculos, pensó. De nuevo masculló algo al arriero. Ininteligible. Lo vio pasar, medroso y en silencio, hasta perderse en el camino. Se sintió enervado. Comenzó a racionalizar las cosas. ¿Por qué un arriero pasaría por aquí? Lo más probable vino a robar leña, pensó. Aunque hay muchos troncos vetustos y verdes, hay varios funcionales. Asimiló lerda y vagamente. Experimentó una sensación de ser observado. Está rodeado de un matiz de sonidos ajenos a la finca, al unísono con el perpetuo silencio afincado. La situación se tornaba brusca, por lo que huyó hacia el trayecto empedrado. Y cuando estaba por dejar la vereda e incorporarse al camino, detrás, como si fuera una maldición, un tormento cíclico, estaba esa voz, melódica, inaudible y ahora pavorosa. Paralelo a ello estaba ese sentimiento de incertidumbre, la piedra angular de todo temor. Una fuerza inescrutable lo contuvo de correr, y ahora solo pasaron unos segundos para que lo escuchara mascullar, y como una reacción instintiva miró hacia atrás, y allí estaba diciendo algo que se aparentaba propalado, por su manera tan frágil y confusa de decirlo. Se agolpó todo el pavor en la carne, trémula de tal impresión. ¿Quién carajo eres?, le gritó sin recato, impávido por una sin razón, clamando por una respuesta. ¡Dime! ¡Contesta! Ni siquiera le dirigió la mirada al arriero. Con un comportamiento impío pasó enfrente del taxista. Trató de asirlo vehementemente, pero esa fuerza lo volvía a reprimir. Sus manos se languidecieron, se paralizaron, y al verlas las contempló lívidas, petrificadas ante tales sucesos incomprensibles a su intelecto. La tonada había hecho eco en su cabeza. Un retraso psicodélico caló en la acústica atmósfera. De repente, en su malograda y retrógradamente tuvo una epifanía. El ácido. Esa era la causa de la regresión, supuso. Era lo más razonable. Pero esto era inusual e inconsistente. El hecho de que era una dosis suave, que las demás tabletas ni siquiera excitaron sus sentidos, que la óptica multicolor desaparecía y que el efecto último fuera esa acuciante visión. Era ímproba esa deducción. Fútil le pareció, por lo que solo se atemorizó más, por no llegar a una conclusión. Pero insistía. Una tableta malsana. Algo salió mal al fabricarla, por eso esta intensidad. Recordemos que es una persona adiestrada en las drogas. Sin embargo, se refugió en esa idea más por una esperanza que por una premisa coherente. Dice que no perdió contacto con la realidad, que su conciencia de lo que estaba pasando, en dónde estaba pasando y con quién le estaba pasando, seguía intacta.
Aún recordaba perfectamente qué había hecho antes y qué iba a hacer. No se sentía letargado o lento. Ni siquiera vértigo. Ya había desaparecido todos los exóticos colores y débiles formas. Que era como si todos los actos anteriormente descritos fueran una distópica realidad, pero al fin y al cabo real. Tan real. No lo pensó más. Corrió con dirección al auto lo más rápido que pudo con esa cacofonía lunática impregnada en la cabeza. Corrió y corrió, pero veía lo mismo. La misma vegetación, los mismos resquicios pétreos que azotaban ferozmente su cordura. El camino era ahora un laberinto. Huyó a través del hilar de las matas caídas y muertas, en busca de algún otro. Su corazón desfallecía, pero su rostro de un escape. Pero nada. Nada más que simple infierno verde eterno. Volvió a la misma empedrada. Un ataque psicótico le vino a la mente. Estoy loco. Esa es la explicación, murmuró. En ese momento, un estrépito surgió. Volteó con gravedad para presenciar un peregrinaje mítico, exótico y dantesco. Inmóvil por el terror, lo vio en marcha. Era frenético, como si todo un pueblo descendiera por ese camino. Una multitud de mujeres, jóvenes y atávicas, con ropajes andrajosos, pero vívidos colores, ígneos y esplendorosos a los sentidos que reverberaban en sus ojos. Arrisotadas, a carcajadas andaban en ese lugar, rodeadas de hombres con una fisonomía enajenada a la razón. Y ese semblante estaba muerto. Gélido aliento habitaba dentro de esas carnes. Bestias inenarrables con una anatomía amorfa, carente de pericia. Esa fantasía decadente fue real, dijo, una realidad extraviada de la lógica y la proporción. Cínicos ante su presencia, ignoraban su existencia en el paraje, como si fuera un extraño a su percepción. Y ahí iba el arriero. Divisó su tonada, le tentó su voluntad. Lo siguiente que vio lo describió como algo así, como una multitud de entidades malignas y benevolentes en concordia. Seres gigantes y loables que imperaban ese desfile, pigmentados vivazmente ambos. Dice que creía que algunos eran buenos porque tenían un halo, irradiaban una luz pura que transmitía paz y era grácil. Y en comparación a los otros seres, eran hermosos. Y los malos transmitían un sentimiento supremo de terror, con una aura obscura y enfermiza. Un momento de frenesí único eclosionó en su alma ante tales visiones. Lanzó un grito furibundo. ¡Déjenme en paz! Pero ese fiero clamor se ahogó entre ese trasiego. Recobró el brío e hizo una acción temeraria. Comenzó a correr a contracorriente. Ya no le importaba morir entre sus trillos, en las entrañas de la finca. Solo quería escapar de ese aquelarre. Ante tal desesperación, hizo una oblación, una plegaria al cielo. ¡Sálvame! ¡Sálvame! El miedo. Allí donde se erige Dios. No paraba de correr cuesta arriba. Llegó a la vertiente donde experimentó un vahido. Al recobrar la conciencia, solo naturaleza fue lo que vio. Tramontó por miedo a descender y toparse con lo mismo. A últimas nos cuenta el taxista que perdió su trabajo porque se enteraron que toda la tarde estuvo con el taxi en una finca. Hasta el día de hoy nos dice que lo que vio no fue una alucinación. Inclusive mantiene secuelas de ese suceso. Hay momentos en los que la soledad lo abunda, que dice que ve lo mismo. Esos rostros, esa fisionomía, esa realidad.